Ser podcast. Belén Martí Lluc, bienvenida a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? A mí me conocían como Mary Román, la reina madre de los hombres homosexuales. Aquí entran maricones. ¿Tú qué eres? Maricón. Un imán para todos los maricones. Belén, eres la coreógrafa de la serie Mariliendre que producen los Javis. Antes te has encargado de La Mesías, de las coreografías de Estela Maris, que fueron un auténtico bombazo. Has colaborado en teatro con Marta Pazos, con Lucía Carballal, has cantado junto a Albert Pla, has trabajado como actriz con La Tristura, has preparado también el siguiente proyecto de los Javis sobre la vida de Llurena. Bueno, Belén, ¿tú cuándo comienza tu relación con la danza? ¿Cuándo decides ser bailarina? Pues como muchos bailarines, cuando soy pequeña en las actividades extraescolares del colegio. Ahí es cuando tienes un abanico para decidir qué haces en esas horas y me decanto por el ballet y siguen los años, yo no me doy cuenta y de ahí paso al conservatorio y en el conservatorio pues me entrego por completo. Y de repente vas tomando decisiones y sin querer pues te lo tomas muy en serio y acabas haciéndolo. Como decías, te formas en Mallorca, tú eres de Mallorca, después saltas a Madrid, pero sí es verdad, he leído en algunas entrevistas tuyas que hay un momento en el que en el conservatorio se te queda pequeño, ¿no? Es una sensación además que le he escuchado y que compartís a veces los creadores. La enseñanza en los conservatorios es demasiado rígida. Sí, hay ahí una cosa académica que cuesta como que esté todo el rato revisitada, ¿no? O cuestionada por lo menos. Al final nos están enseñando, pues sobre todo habla de las enseñanzas profesionales y sobre todo ya las superiores, ¿no? Que estamos hablando de carreras universitarias, ¿no? Se quedan para mí un poco pues estáticas con fórmulas que quedan insuficientes, ¿no? Para poder, para sobre todo las personas que un poco intentamos que el arte sea un reflejo de lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, las herramientas sin querer se quedan pequeñas. Claro, yo entiendo también que tu llegada a Madrid pues te hace entrar en contacto con otros artistas, pero también con otra forma de entender la danza, que entiendo que también se corresponde más con la tuya, ¿no? Sí, yo creo que como a muchos yo llego a Madrid con ese sueño y ese deseo de conseguir cosas que son las que conoces, ¿no? Entrar en una gran compañía, bailar, pues y de repente llegas aquí y empiezas a conocer otro tipo de personas, otro tipo de carreras, vas a ver cosas al teatro a las que no habías tenido acceso, compartes en los estudios inquietudes con tus compañeros que también están empezando a pensar en otras cosas y se te abre el mundo. Formas tu compañía, Mucha Muchacha, con bailarines, pero también forman parte de la compañía coreógrafos, fotógrafos, creadores de imagen, de vídeo. No sé, es otra mirada a la danza y al movimiento, ¿no? Sí, yo pienso que, bueno, o sea, en la compañía somos 4 codirectoras, las 4 somos bailarinas, coreógrafas y asumimos diferentes roles, pero es verdad que hay un claro deseo y un claro objetivo de ir abriendo cada proceso a diferentes artistas, siempre en servicio de la idea, esta idea que necesita. Necesita a lo mejor que entre un director de escena que no tenga nada que ver con la danza, necesita que entre un fotógrafo que hasta ahora ha fotografiado solo, yo qué sé, teatro y no danza, como siempre abrir, ¿no? Porque al final también es cierto que el sector de la danza al final es a veces un poco cerrado, hermético, y sí que sentíamos que si abríamos los procesos, por ejemplo, nuestro primer director de iluminación era director de fotografía de cine, ¿no? Entonces no es lo habitual que un director de foto de cine haga el diseño de iluminación para una obra de teatro. Pues precisamente estos pequeños cambios, que dichos así quizá no parecen tan grandes, pero cuando los estás decidiendo sí lo son. Claro, y en ese contacto que hacéis con esos profesionales es ahí cuando empiezas a entrar tú en relación con el cine y con el teatro. Sí, sin querer tu grupo de amistades con las que trabajas, con las que empiezas a compartir inquietudes, pues se abre y son profesionales de otras cosas y que te acaban poniendo en contacto también con más personas. La compositora Celtia Montes, que es premio Goya por El buen patrón, explica que la música es un subtexto. Ella siempre dice que la banda sonora es un subtexto que cuenta otras cosas, que cuenta otras historias, que puede incluso adelantar cosas que no han pasado en el guión. ¿La danza qué es lo que cuenta, Belén?
Pienso que, claro, también que es danza, ¿no? Yo, por ejemplo, como coreógrafa, creadora del movimiento, entiendo que la danza puede estar hasta en lo más pequeño. O sea, por ejemplo, la mano de la Mesías es un ejemplo, ¿no? Es algo que es un gesto, pero que viene de un estudio del movimiento y que para mí es danza. Entonces, es bastante infinito lo que puede contar un cuerpo y que se entiende por coreografía o por dirección de ese movimiento. Se puede ver también en creaciones audiovisuales de época, ¿no? Como el cuerpo ya está hablando. Entonces, pues imagínate, ¿no? Yo te voy a decir que es infinito. Amado hijo mío, Joaquín, te pido que en tu negocio pongas música de Vivaldi. ¿Música de Vivaldi? Eso ha dicho. Perdone, ¿hace cuánto que habla usted con Dios? Dios habla con todos nosotros. ¿Y qué significó ese trabajo? Porque claro, ese movimiento, como tú decías, de la mano, ese gesto tan sencillo, marca todo un personaje. ¿Cómo llegasteis a esos movimientos? Pues porque los Javis me dijeron, oye, imaginamos que hace algo cuando habla con Dios, ¿no? Cuando le dice lo que tiene que hacer. Y bueno, hice como un estudio un estudio, no es un estudio, o sea, que cogí referencias visuales. Sí, bueno, todo un trabajo de investigación, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Sí, que siempre lo hago un poco más pequeño porque hay personas que se dedican solo a eso en su vida, entonces cogí referencias de figuras de manos a lo largo del periodo, sobre todo románico, de cómo se representaban en dibujos, en esculturas, en pinturas, y cogí también los significados en los que se solían como poner esas manos. Pues este es el orador, este es el que predica, este es el que está queriendo, ¿no? Y a partir de ahí pues ideamos como una especie de sucesión de manos, y creada también para Lola, porque probamos varias, y también lo que con ella, que ella se sintiera cómoda, ¿no? Y al final sucedió eso. Claro, estábamos más familiarizados con los procesos creativos de los escritores, de los cineastas, a lo mejor no tanto con los procesos creativos de los coreógrafos, de las coreógrafas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el trabajo con directores como, por ejemplo, los Javis, ¿no? ¿Cómo vais trabajando las coreografías, los movimientos, para que todo eso se vaya adaptando a la historia o que vaya contando otra historia? Pues con ellos lo primero que llega es el guión. Y bueno, y a partir de ahí empieza como una lluvia de referencias, de compartir información de películas, de piezas de danza, de libros, o de cosas de cuando pasa esto, como también la vida, ¿no? Entra la vida en sí. Y después se va acotando, bueno, y se va poniendo conceptos a cada parte, a cada coreografía. También en el caso de los Javis, la Mesías es que tenía mucha carga coreográfica, o sea, la parte del pasado con Biel y con Irene y la casa, ¿no? Y luego la parte de las Estela, que eran dos trabajos totalmente diferenciados. Entonces yo creo que sí, que primero llega la idea, luego las referencias y compartir mundos de las dos partes, pones en común y luego ya empiezas a dar propuestas en sala. Claro, pero tiene que haber mucha diferencia, no sé qué diferencias hay, eso no lo tienes que explicar tú, entre el teatro, el cine, respecto a lo que es una composición, una coreografía de danza, ¿no? Cómo se trabaja el movimiento, la manera de ocupar el espacio escénico. Total. Sí, de hecho he disfrutado mucho, ¿no? Porque yo hasta el momento solo había hecho teatro, y es cierto que el audiovisual te permite fórmulas que cogen lo pequeño, que cogen lo más frágil, ¿no? Porque el ojo puede estar muy cerca. Y también la cosa de la repetición o de la edición, qué efectos pueden entrar ahí. En el caso de la habitación giratoria es muy claro, ¿no? No podría hacer ese efecto tan fácilmente, bueno, fácilmente no fue fácil, pero que tendría que buscar otras fórmulas, ¿no? Para conseguir ese efecto contra la gravedad en el teatro. Bueno, Belén, y llega Mariliendre, es la primera serie musical hecha en España, es una historia que nos habla de diversidad, de la forma en la que ha cambiado desde los años 2000, que reivindica esa figura de Mariliendre. ¿Cómo ha sido en este caso el proceso de creación y el trabajo con los actores? Pues ha sido un proceso muy fuerte, muy grande, porque bueno, siempre yo no había hecho una serie, bueno, es que es una serie musical, son números musicales con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con lo que conlleva el género y también
como repreguntándose el género a veces. Nosotros mismos cuando hacíamos las reuniones de trabajo y de creación también nos lo preguntábamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proceso precioso y qué bonito que ya se esté viendo y el cariño que estamos recibiendo. ¿Y cómo os habéis ido nutriendo de cómo formar esos números musicales? Porque estamos escuchando que son piezas, son canciones de los años 2000 con actores que no son bailarines Eso tampoco. es. Entonces aquí, ¿cómo se trabaja todo eso? Pues es un trabajo complejo, ¿no? Yo creo que lo importante y algo valioso de cómo está enfocado es que los números musicales al final están como al servicio de la narrativa de la serie. O sea, ahí Javi Ferreiro y los guionistas Paloma y Carmen hicieron un trabajo excepcional, ¿no? De cómo entran esos números siempre en lo que se está contando en cada momento, en cada capítulo. Entonces eso para mí a la hora de cómo se atacaban era fundamental, conseguir esa naturalidad y a la vez pues esa espectacularidad, porque son números musicales, no podemos evitar eso. Y en el caso de trabajar con actores y actrices que no están formados para eso, crear para ellos. O sea, siempre eso estuvo como era una de las partes fundamentales a la hora de atacar la creación, ¿no? Eran coreografías que iban a hacer ellos y por lo tanto el movimiento tenía que estar creado para ellos. Antes lo comentábamos en la presentación, claro, has hecho La Mesías, has hecho Mariliendre, ahora lo hablábamos, has hecho el proyecto también de La vida de Llurena, pero también has trabajado, por ejemplo, con Marta Pazos, has trabajado con Lucía Carballal en otras propuestas teatrales diferentes. ¿Cuál es la mirada que aportas? ¿Qué es lo que le aportas tú a los creadores? ¿Cuáles son tus ideas que encajan perfectamente con sus ideas de creación? Bueno, no lo sé, exactamente no lo sé, ¿no? O sea, yo por lo menos sí siento que es encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que ellos están imaginando, porque cuando empiezas un proceso de creación, todo está por hacer. Entonces ahora hablas de ello, pero ya está hecho, ¿no? Y cuando estás en ese momento previo es como una especie de niebla, ¿no? Que vas como atravesando y vas descubriendo las cosas que estaban ahí, ¿no? Entonces yo siento que es un equilibrio entre su mirada y la mía, entre lo que y para conseguir un objetivo, ¿no? En ese sentido me siento afortunada porque es cierto que todos los proyectos son muy diferentes entre sí. Siento que estoy en un momento de mi carrera en el que estoy pudiendo afrontar diferentes miradas y desde una visión personal, ¿no? Entonces, bueno, eso no siempre se da y se agradece y también te hace estar entrenada y bueno, y siempre intento como enfrentar los proyectos con respeto, ¿no? Con respeto hacia lo que se está contando. Es verdad que no es lo mismo enfrentar un Mariliendre en el que pues es una energía pues rebelde, muy humana, cálida, divertida, emocional, o un Juana de Arco que era algo más místico, más experimental quizá, y en ambos casos era dirigir actores que no bailan. Hay una revisión del folclore en tu trabajo, hay una revisión de las tradiciones, porque hay ese peso de la herencia. Bueno, yo siento que en mi caso eso está ahí porque me he formado de alguna manera, ha sido parte de lo que me dieron en mi enseñanza académica, era uno de los pilares. Me he formado en danza española y flamenco. Pero sí siento que ahora mismo lo que tengo es como una especie de universo interior formado por muchas cosas, ¿no? Ahora mismo la creación para mí, o como la veo yo, es un poco como lo que está pasando en el mundo. Tenemos información y tenemos acceso a esa información constantemente. Ya a veces siento, mi imaginario lo conforman ahora muchas cosas. Entonces siento que el folclore es una parte de ese imaginario y que a veces la uso más y a veces pues la uso menos, o a veces ha sido como el centro de una investigación, o a veces pues ha sido entender cómo simplemente son esos compases, ¿no? Y me ha servido para otra cosa. Carlos Márquez Marcet, el director de Polvo Serán, se extrañaba de que le preguntaran cuando estrenó la peli de cómo se había atrevido a hacer un musical sobre la muerte. Y además era una pregunta que era casi la primera en todas las entrevistas. Y él siempre explicaba que la música es la expresión de la belleza pura. Hay un auge del género, eso es evidente. Sí. ¿Por qué crees que está volviendo esta nueva forma de contar?
quizás una forma también de conectar con otros públicos. Lo hemos visto en Emilia Pérez, incluso Joker. Sí, yo también me lo pregunto, no lo sé. Es cierto que yo también hablo desde un lugar un poco activista de lo que es la danza, de lo que es mi profesión, de lo que es la profesión de tantas personas a las que admiro y que siento que es importante. Yo sí siento que hay una necesidad de reconectar con el cuerpo, de reconectar con una parte más entregada, más visceral, más emocional, y que ahí la música y la danza juegan un papel pues muy claro, ¿no? Quizás por eso, no lo sé, yo también me lo pregunto, pero es cierto que lo que sí creo que es que aunque no sea musical, la parte de trabajo con el cuerpo sea más o menos evidente, siempre va a enriquecer, siempre va a llegar a un lugar de la expresión que incluso ahora para mí está por descubrir. Siempre hay lugares que no conocemos, a los que ese trabajo nos puede llevar. Pero sí es cierto que después de aquella época dorada del cine clásico quedó como denostado, ¿no? Sí, es posible, sí. Ya, también siento que al final, ahora hablo un poco sin haberlo pensado mucho antes, ¿no? Pero todos los géneros al final pues dan una época y un momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, a veces necesitas pasar página, las cosas se ven, se han visto y se necesita lo siguiente. Siento que también, como se está tratando el género musical, se está tratando de una manera revisitada, recontextualizada e intentando aportar una nueva visión, o por lo menos diciendo, bueno, ¿cuál va a ser nuestro granito de arena, ¿no? En el caso de Mariliendre hay mucha referencia en musical antiguo, pero siempre era, bueno, pero ¿cómo lo hacemos nosotros, no? ¿Cuál es la nueva manera de ver esto? Hay una mirada nueva, desde luego. Belén Martí, ha sido un placer acercarnos a la creación desde otro lugar, y ese lugar le has puesto cara tú. Muchísimas gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a vosotros.